Yo voy a abordar el trastorno de los enfermos mentales desde tres paradigmas ahorita, ¿no? O sea, cómo lo ve la salud pública, cómo lo está viendo, cómo lo ve la discapacidad y cómo lo ve los derechos humanos, y trataré de ver si integramos un poco las tres visiones, ¿no? Podemos decir que la discapacidad, o sea, que los trastornos mentales deben de verse así. De otro modo, difícilmente podrá hacerse algo, sino que tienen los tres paradigmas. Y si bien es cierto que otros padecimientos crónicos también se beneficiarán mucho de ello, yo creo que la enfermedad mental tiene dos aspectos, ¿no? Primero, es vital para la salud mental, que prácticamente, como veremos en este país, no se ha hecho prácticamente nada. Y por otro lado, es muy ilustrativo de lo que podría hacerse en otro tipo de países. Ahora, como paradigma, bueno, ya tomé este paradigma que ya es muy conocido de Kuhn, ¿no? Y simplemente, digamos, es el concepto general o sea, todo paradigma es una manera de ver algo, muy especialmente, ¿no? Una manera de abordarlo también, y seguir un camino, o sea, una vez que se aborda, seguir un camino que permita alcanzar una meta, sin términos muy genéricos. Ahora, el abordar una condición desde diferentes paradigmas, pues implica que lo observemos y lo analicemos el mismo fenómeno de otra óptica, y eso hace que cada óptica se puedan tomar caminos distintos, y a veces es complicado porque son caminos que en apariencia pueden estar muy divorciados entre sí. Ahora, en relación con la salud pública, pues podríamos decir que es el que mejor conocemos. De hecho, prácticamente cualquier presentación que se hace sobre algún problema de un padecimiento que implica el aspecto poblacional, pues va a la salud pública, ¿no? Creo que aquí los médicos somos los protagonistas principales, nadie nos quita el lugar, nos ponemos muy bien, ¿no? Hay excepción de algunos clínicos que les cuesta muchísimo trabajo entender todavía el concepto de poblacional y siguen viendo una cosa muy individualista, ¿no? Pero yo creo que ya son muy raros, ¿no? Y podemos decir que en contraste, la discapacidad y los derechos humanos pues es un poco más ajeno a nosotros, no es tan familiar, y lo que es más importante es que hay muchos protagonistas ahí no están nada más los médicos, sino que hay una serie de gentes. Entonces, gran parte de lo que les voy a presentar pues se desprende de reflexiones y de mi experiencia que en los últimos años he vivido y he estado conviviendo pues, con protagonistas de los distintos lados. He estado en los consejos de discapacidad, he estado con grupos activistas de discapacidad, tuve que ir a la OEA a defender la posición de México en derechos humanos de los enfermos, y esto me ha dado esta visión que quiero compartir con ustedes esta mañana, ¿no? Y de eso sí llegué a la conclusión de que tenemos que integrar los tres modelos para poder hacer algo. Bueno, vamos a ver rápidamente, simplemente para situarnos, digamos, en lo que es el paradigma de la salud pública, que decía que definitivamente pertenece a nosotros, se enmarca bajo el modelo de enfermedad, que es muy sencillo, simplemente recordando, ¿verdad?, que es un proceso mórbido, pues básicamente de origen biológico, que tiene procesos sociales, ¿no?, que se expresa por síntomas, pues lo reconocemos, ¿no?, lo que permite dar un diagnóstico, y tiene pues una historia natural, todos los padecimientos. Eso, este esquema nos permite a nosotros plantear, por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, el esquema preventivo de Kaplan, que es el que pues más se ha usado en la psiquiatría, ¿no?, y que nos ha permitido hablar sobre la prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, ¿no? Se utilizan tasas de incidencia, de prevalencia, ¿no? Y recientemente se está utilizando la carga de la enfermedad desde esta perspectiva, ¿no? Y aquí salen todos los conceptos, como el concepto de cobertura, que tanta cobertura hay de las enfermedades, ¿no? El concepto de asistencia, el concepto de costo-beneficio, etcétera. Ahora, en la salud mental, a pesar de que es ya muy viejo y grande desde el punto de vista oficial, nosotros podríamos decir que hasta 2001, y la OMS dijo muy claramente, los pacientes mentales son, 1, son enfermedades, 2, son cerebrales, ¿no? 3, como usted, tienen que tratarse desde el punto de vista de la salud pública, y 4, es ahorita lo más olvidado
lo más importante abordarlos. Cuando uno habla de prevalencia de trastornos mentales siempre piensa en los locos, en los esquizofrénicos, que no somos que el 1% de los enfermos mentales, ¿no? Se nos olvida que hay depresiones, se nos olvida que hay bulimias, se nos olvida que hay déficit de atención, se nos olvida que hay una serie de cosas, son muy heterogéneos, ¿no? Y que realmente estamos nosotros rodeados de padecimientos mentales, ¿no? 6 de cada 20 mexicanos presentan trastornos psiquiátricos una vez en la vida, bastante alto, ¿no? 3 de cada 20 mexicanos han presentado trastornos psiquiátricos en los últimos 12 meses, y 1 de cada 20 mexicanos ha presentado trastornos psiquiátricos en los últimos 30 días. O sea, realmente, además, yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido algunos padecimientos mentales, pero ahorita, como veremos, hay mucha vergüenza poderlo confesar. Ahora, ante este panorama, mundialmente, ¿qué tanto se tratan los padecimientos mentales? Pues aquí está, la cobertura es mínima, en el alcohol es un poco más alto, porque como es muy disfuncional, más o menos el 78% se trata en el mundo, trastornos de ansiedad el 57%, 56% en la depresión y 32% en el mundo entero. Y en México, bueno, en México, vean, esta es nuestra cobertura. Nosotros tenemos apenas el 20% de los trastornos mentales contratados en México, y comparados con otros países, pues estamos bastante más bajos, ¿no? O sea, realmente muy pocos padecimientos se están tratando, ¿no? Y después otra cosa terrible es que generalmente entre que se inicia un síntoma psiquiátrico, se inicia un paciente llega a ver al médico y recibe un tratamiento correcto, tardan hasta 14 años, ¿no? O sea, empiezan con trastornos, están ahí más o menos capoteándola, están viviéndola, ya cuando es una gran crisis van a ver a un médico y llevan un tratamiento psiquiátrico, y vean ustedes que desafortunadamente pues vamos mucho más largo que otros países, ¿no? Incluso parece mentira que Nigeria tiene una cobertura mayor en este sentido. En México hay un rezago histórico. O sea, estos años enteros, yo desde que ya era estudiante ya hablábamos de esto, y seguimos hablando de esto, ¿no? El acceso de los servicios de salud es insuficiente, porque no hay una cadena, no hay cosas comunitarias, la cobertura asistencial, como ya se dio, 20%, el porcentaje de salud que se gasta en el Ministerio de Salud es el 2% apenas, estaba en 1.5, subió ahora con el Seguro Popular, gracias a que pudimos meter los padecimientos mentales al Seguro Popular al 2%, pero está muy lejos del 10%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y lo que es peor, las personas con trastornos más graves están totalmente abandonados y totalmente metidos en asilos, como ahorita vamos a verlo, ¿no? Aquí está esta estadística general de la OMS, donde vean todo, la patología psiquiátrica y la patología somática están totalmente entrelazados, ¿no? Por ejemplo, se habla ahorita mucho de obesidad, se habla mucho de diabetes, etcétera, y la cantidad de obesos y de diabéticos con problemas mentales es grande, y no que tratan, ¿por qué? Porque tienen depresión, porque tienen ansiedad, etcétera, ¿no? Y eso ni siquiera se menciona, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué hay ese rezago histórico? Las autoridades y algunos académicos están enterados de la situación. Yo he tenido, pues con 3 secretarios, audiencia, les digo, sí, tiene usted razón, los invito a un congreso de salud mental, sacan un discurso precioso donde hablan de los enfermos que están abandonados, que van a hacerlo, quién sabe qué, quién sabe cuánto, y la cosa no camina, ¿no? Ahora, el camino para remediar la situación se conoce. Agarren ustedes, abran los servicios psiquiátricos en hospitales generales, abran centros comunitarios, preparen gente en estos lugares, eso ya se conoce perfectamente bien, y sin embargo no se ha hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero sí falta la voluntad política, como veremos, falta quizás un poco de decisión, pero otra parte es la misma, lo que implica ser un enfermo mental. Un enfermo mental es invisible, nadie lo ve, todo el mundo lo ignora, ¿no? Si nosotros queremos levantar ahorita una campaña sobre cáncer de mama, sobre cáncer de niños, sobre niños quemados, olvídese sobre el Teletón, ¿no? Que sirve nada más para desviar impuestos, pero que viste muy bien a mucha gente, pues está muy bien, ¿no? Pero sobre los enfermos mentales ni quien clame por ellos, ¿no? Y podemos decir que los enfermos mentales están ignorados, definitivamente nadie los está, están estigmatizados, ¿no? Nadie se reconoce a sí mismo enfermo mental, ¿no? Están discriminados también, están a un ladito, ¿no? Excluidos de la educación, excluidos del trabajo, excluidos de la vivienda, ¿no? Son rechazados
y abandonados, ¿no? Hay unas encuestas que aquí los tienen muy bien, ¿no? Si ya vemos aquí una encuesta entre algunos de nosotros, a lo mejor serían igual, ¿no? Por ejemplo, ¿usted aceptaría como vecino a un esquizofrénico? Pues el 33% no, qué horror, ¿no? Qué barbaridad. ¿Usted aceptaría que su hija se casara con una gente que sufre de esquizofrenia? No, tampoco, ¿no? Que tenga otra cosa. En fin, hay una discriminación importante, contratarlo en el trabajo, etcétera. Hay una absoluta discriminación a los enfermos, ¿no? Y hay una opinión sobre ellos. Dicen que son peligrosos, por ejemplo, ¿no? Las tasas de homicidios de enfermos mentales son exactamente igual a de la población general, no son más altas, ¿no? Sin embargo, siguen siendo, claro, si un enfermo mental pues degüella en la calle a un niño, pues esto es un escándalo espantoso, y eso es una excepción, ¿no? Pero es una cosa muy anecdótica, en donde no son peligrosos, definitivamente, que son impredecibles. Otra cosa muy importante son los culpables, ¿no? Es que tú, la realidad es que no pones de tu parte, viejo, por más que te digo y te hacemos y quién sabe qué, sigues insistiendo en lo mismo, por eso sigues tú bebiendo, por eso, o sea, son culpables de su enfermedad, ¿no? Que son diferentes, son enfermos mentales, es otra gente, yo hablo de los enfermos mentales, pero los de mi familia tampoco hablo, se los oculto, o ni los veo tampoco, ¿no? Y los que no se recuperan, es otra cosa muy importante, ¿no? Son incurables, otra cosa importante, ¿no? Ahora, esto mismo, pues lleva también otra vez a la OMS, y yo cito mucho a la OMS porque finalmente, pues es que, ya sé que tiene sus bemoles la OMS, pero finalmente desde el punto de vista oficial, pues es la opinión, podríamos decir, internacional de la sociedad. Entonces dicen, en todo el mundo, muchas personas con trastornos mentales son víctimas de discriminación por el simple motivo de padecer estos trastornos, ¿no? Y se puso esta famosa frase, sí a la atención, no a la exclusión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué sigue habiendo nada más hospitales psiquiátricos? ¿Por qué tienen que tratarse aparte? ¿Por qué no pueden tratarse en hospitales generales? ¿Por qué siguen siendo excluidos, no? Ahora, desde ese punto de vista, entonces, podríamos concluir que las personas con trastornos mentales son uno de los grupos minoritarios más vulnerables e indefensos. Si nos ponemos con los migrantes, si los ponemos con los indígenas, etcétera, pues yo creo que ahí se andan en el quién vive, ¿no? Y que tienen otro agravante, ¿no? No tienen voz propia, carecen de voz propia, ¿no? Esto es muy significativo, sobre todo si lo comparamos con las personas que sufren de VIH, en donde tienen una voz muy potente, muy fuerte, y ustedes ven ahorita el presupuesto que hay sobre el VIH, es muchísimo mayor de lo que la enfermedad tiene, ¿no? ¿Y por qué? Porque los grupos bien organizados, con mucha voz, han logrado todo esto. En cambio, los enfermos psiquiátricos no tienen esa voz propia. ¿Esto a qué nos lleva? Es que esto es muy importante. Yo diría que entonces el paradigma de la salud mental, si nosotros seguimos viendo a los pacientes mentales como algo asistencial, como algo que requiere un tratamiento, como alguien que requiere estar sobre ellos, nada más darles atención, etcétera, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la salud, el paradigma de la salud, el paradigma médico, no los protege, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ahorita sacar a los enfermos que están en los hospitales psiquiátricos abandonados, bueno, yo puedo hacer un programa de rehabilitación, pero yo requiero vivienda para ellos, requiero yo cómo se puede hacer educación y requiero yo también cómo se puede hacer un trabajo protegido. Entonces, vamos a ver la discapacidad. ¿Cuál es el paradigma? Bueno, primero, ¿quiénes la manejan? Pues son casi puros trabajadores de tipo social, básicamente, las ciencias sociales, muchos activistas, muchos abogados, etcétera, ¿no? Y el objetivo de la discapacidad, básicamente, o sea, su parte central es el funcionamiento social de las personas, independientemente de si están o no enfermos. Que claro, se pueden estar, pero lo que importa es que funcionen bien, ¿no? Por ejemplo, los ciegos, los sordos y los discapacitados psicosociales, desde el punto de vista de la discapacidad, no son enfermos, son personas que tienen limitaciones y que hay que tratarlas como tal. Esto es muy importante, ¿no? ¿A quiénes se consideran discapacitados?
Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar, esto es muy importante, con las diversas barreras, esto es fundamental, importantísimo, como vamos a ver, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Interactuar con las barreras. ¿Cuáles son las barreras? Lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que llegamos pues a ciertos lugares y hay una escalera para el presidium y de este tamaño y una gente que trae sillas de ruedas no puede entrar, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, los salud mentales es lo mismo, porque vamos a ver, los salud mentales tienen una gran cantidad de barreras que tenemos que... Entonces, vean ustedes cómo ya pone la barrera por un lado, los obstáculos que dan, ¿no? Ahora, parte de la base de que los discapacitados, gente con discapacidad, se les obstaculizan recibir educación. Hay estudios muy claros que están en mucha desventaja, tienen dificultades, si no oyen, si no ven, si no entienden, lógicamente no van a estar bien educados, ¿no? En conseguir empleo, ¿no? Incluso cuando están bien cualificados, que es otra cosa importante, hay cierta discriminación, ¿no? Tener acceso a la información, si no oigo, si no veo, pues hay que ver cómo hacemos para que tengan acceso a la información, ¿no? Que haya un adecuado cuidado médico y sanitario, definitivamente las personas con discapacidad, y esto es muy claro, los enfermos mentales tienen muy mala atención médica, muy mala, están siempre, esto no lo vemos bien. Después, desplazarse con libertad, es otra cosa importante, ¿no? Por ejemplo, esto es fundamental para los enfermos mentales. ¿Por qué diablos tienen que estar en un hospital psiquiátrico ahí metidos sin poder salir, ¿no? No pueden desplazarse con integrarse a la sociedad y ser aceptados, son básicamente lo que se los obstaculiza, ¿no? Ahora, esto obliga a los estados a varias cosas. Este es el artículo 4, voy a poner nada más 2 artículos muy importantes, ¿no? Tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto tiene que ir en todas las áreas de gobierno. Tiene que estar gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Tiene que haber una representación de este tipo. Vean ustedes el boleto, ¿no? Y porque actualmente la discapacidad está trazada en áreas específicas establecidas para ello, no demás, ¿no? Ahora, otra cosa importante que quiero señalarles también, cómo la discapacidad pues ha ido pues, no metiéndose en la cosa médica, es que el Consejo de Discapacidad estuvo primero en la Secretaría de Salud muchos años, y este año se acaba de cambiar a Desarrollo Social, que es donde debe de estar, Mucha gente se molestó, bueno, ¿cómo es posible que nos hayan quitado de la Secretaría de Salud la discapacidad? Pues bueno, qué bueno que nos la quitaron, ¿no? Qué bueno, ¿por qué? Porque nosotros como Secretaría de Salud pues no tenemos capacidad de gestión para hablar sobre trabajo, sobre hablar sobre vivienda. En cambio, la Secretaría de Desarrollo Social sí tiene esto y lo acaba de cambiar, ¿no? Entonces, esto mismo cambio, vean ustedes, son los 2 paradigmas distintos, ¿no? Y obliga, que otra cosa importante, a tener un presupuesto específico, ¿no? Porque cuando digan programa que no tiene presupuesto, no, bueno, por ley se obligan a esto, ¿no? En el 4º artículo. Bueno, este es el artículo, digamos, más importante de los, para nosotros los enfermos mentales que estamos aquí, ¿no? Yo ya me estoy casi incluyendo, ¿no? Es primero, que tengan derecho a vivir en la comunidad, que tengan en forma independiente, ¿no? O sea, con este tipo de artículos actualmente estamos nosotros tratando de luchar para que los 2.500 enfermos que están ahorita recluidos en hospitales psiquiátricos salgan a hogares protegidos, salgan a la comunidad y puedan ser tratados de otra manera y tengan una serie de facilidades más, nada más por este mismo artículo, ¿no? Ahora, el Estado y la Convención, esto es muy importante, ¿no? El Estado es responsable de garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, cosa que cae fundamentalmente en el Estado, ¿no? Y al entrar en vigor, adecuar su legislación. En México se ha adecuado enormemente, ha habido grandes cambios en la legislación, y establecer políticas públicas para hacerlas cumplir, cosa que hasta ahorita en México, pues ahí vamos, porque además es difícil que se pueda llevar, pero en fin, ahí va, pero por lo menos tenemos la obligación de hacerlo y de exigírselo al Estado, que eso es otra cosa muy importante, ¿no? Esto no nada más es una tecnología del Estado, sino es una exigencia que nosotros los profesionales que estamos interesados en el tema, o bien los interesados por ser problemas de discapacidad pueden hacer, ¿no? Así el Estado se compromete a introducir medidas destinadas a promover los derechos de discapacidad y a luchar contra la discriminación, es otra cosa importantísima, ¿no?
Conclusiones, ¿no? Yo diría, una conclusión básica es que la discapacidad no puede abordarse nada más bajo la perspectiva de la salud pública. O sea, si nosotros vamos a presentar cosas sobre discapacidad, tenemos que tener presente el modelo de discapacidad y el modelo social y tratar de integrarlo definitivamente con derechos humanos. No podemos nosotros seguir manejando la discapacidad sobre nada más cuántos casos hay, qué hay que hacer con ellos, cómo hay que hacerlo, sino cuáles son las obligaciones de ellos, hay que escucharlos a ellos y ver también, entonces, de acuerdo con este modelo de la paradigma, hacer esto, ¿no? Ahora, es por supuesto necesario que se incluyan, ya lo estoy diciendo, los marcos conceptuales de la misma discapacidad y los derechos humanos. Después, actualmente, yo diría, no es posible abordar el tema de la discapacidad sin tomar en cuenta la convención, por dos motivos. Uno, porque está ahí encima, y dos, por todas las ventajas que ofrece. Yo creo que la convención nos ofrece la ventaja de exigirle al gobierno, de forma muy legítima, de forma muy clara, una serie de cosas, ¿no? Ahora, y para llevar a cabo programas los médicos y profesionales de la salud, pues otra cosa muy importante, debemos de hacer alianzas y unirnos con otros sectores de la sociedad. O sea, yo creo que hay una serie de políticas de salud actualmente que nosotros como profesionales de la salud, como médicos, como funcionarios, no podemos hacer solos, sino que tenemos que ir buscando este tipo de alianzas. Hay que verlo como eso. Claro, como yo decía, en este campo de los derechos humanos y de los activistas y todo, pues hay una serie de francotiradores y de pillastres que a veces nos dan desconfianza, pero es parte del juego, ¿no? Entonces yo creo que en general es esto, y bueno, he de decirles que esta plática pues ha sido, primero, muchas gracias, maestro, por darme esta oportunidad, y segundo, pues un poco mi experiencia, porque yo antes de ser funcionario, pues no tenía ni idea de qué me estaba enfrentando. Cuando llegué a las primeras mesas en donde ahí con los discapacitados, con gente de discapacidad y con derechos humanos, fue muy difícil estar entendiendo estas cosas, porque como médico a veces uno le cuesta, uno tiene su modelo, ¿no? Y es lo que quise exponer con ustedes. Pues muchas gracias, ¿eh?